La filosofía, a lo largo de los siglos, parece que tenía ya determinados sus diversos temas, y se hablaba de unos temas epistemológicos, temas respecto al alma, respecto al cuerpo, respecto a la experiencia, o respecto a la justicia, o respecto a las grandes ideas, etcétera. Pero había temas que no aparecían nunca en el campo de la filosofía, o prácticamente nunca. Por ejemplo, un manicomio, los locos en el manicomio, los enfermos en el hospital, los presos en la cárcel. Eso eran cuestiones que nunca se introducían en el campo filosófico, que quedaban de lado. Solamente algunos irregulares de la filosofía, como Schopenhauer, hablaron también de la locura y hablaban de la pena de muerte y cosas por el estilo. Es raro. Lo normal es que estas cuestiones son demasiado terrenas y demasiado bajas para preocupar a los filósofos que están sumidos en unas cuestiones muy elevadas. Foucault pone estas cuestiones encima de la mesa. Y dice, bueno, ¿cómo funciona el manicomio? ¿Cómo funciona el hospital? ¿Cómo funciona la cárcel? Evidentemente hay todo un discurso de justificación social, de utilidad social, muy racional e incluso ilustrado de estas cosas. Pero Foucault dice, bueno, pero en todo esto lo que se va desplegando es un control social. ¿Cómo se va haciendo cada vez más necesario y más opresivo ese control social? ¿Cómo vamos todos a convertirnos también de alguna manera en cómplices y en soportes de ese control social que se expresa privilegiadamente en esas instituciones de las que estoy hablando? Es decir, esa idea del control social es precisamente la idea que ocupa el centro de las obras más conocidas de Foucault, quizá la de vigilar y castigar, sobre las cárceles y sobre la visión que viene del utilitarismo de Bentham, sobre el panóptico, etcétera, sean la más popular. Pero sobre todo lo que importa es establecer ese control social, es decir, algo así como la arqueología del saber, que es título también de una de sus obras y que ha llevado buena parte del pensamiento, del primer pensamiento de Foucault, desemboca, aunque quizás ha sido entreverada siempre con esas preocupaciones, con la genealogía del poder. De la arqueología del saber pasamos a la genealogía del poder y a la explicitación de ese control social que se va abriendo paulatinamente paso y sobre el cual los filósofos hasta entonces apenas habían reflexionado. Sin duda es mérito de Foucault que estos temas ya estén incorporados definitivamente en el pensamiento y en la filosofía. En su tercera época, Foucault comienza a reflexionar de modo muy particular sobre la ética. Su pregunta es entonces, ¿cómo me constituyo como sujeto ético, como agente moral? Acomete esta pregunta en los últimos volúmenes de su Historia de la Sexualidad. En realidad la obra estaba prevista en 4 volúmenes, pero el cuarto no llegó a publicarse. Foucault falleció el 25 de junio de 1984, víctima de SIDA, antes de terminar de corregir ese cuarto tomo, que por lo tanto quedó inédito. Los escritos de Foucault han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas. En particular, llamó la atención sobre las construcciones sociales de las identidades, o sea, los modos de subjetivación, que siguen siendo ejes del debate social y político contemporáneo. Pensador contemporáneo por excelencia, Michel Foucault tuvo también una muerte muy contemporánea. Murió de SIDA. Fue una de las primeras víctimas de SIDA y eso revela quizá también un poco las contradicciones de su propio pensamiento, porque él, que siempre había pensado que era la propia genealogía histórica la que creaba eso de las enfermedades, etcétera, en un primer momento, cuando se le dijo que había una enfermedad que afectaba solo a los homosexuales, como una especie de castigo divino, él, por supuesto, creyó que era una construcción histórica. La explicación del castigo divino sí es una construcción histórica, el SIDA, desgraciadamente, no lo es, y él lo padeció y murió por eso en una edad muy joven. Su impronta en el siglo XX es grande.
Naturalmente hoy ya se ponen en cuestión muchos de sus análisis, incluso la profesionalidad. Él no era un verdadero historiador, no era un verdadero sociólogo, pero sin duda abrió en todos esos campos unas vías importantes, y queda su brillantez intelectual, queda su estilo y queda también esa especie de empuje elegante, digamos, que tenía Foucault en todo lo que hacía, y que yo creo que va a darle perduración, más allá de que hoy se discutan tales o cuales de sus logros concretos. Es una figura muy, digamos, muy nueva, ¿no? Y que va a dar lugar a un tipo de pensador nuevo, porque probablemente los pensadores académicos, el tipo de pensador tradicional de la filosofía, es algo que ya es incompatible con nuestros días. El filósofo no es un estereotipo que esté ahí, sino que es una figura que evoluciona con el tiempo, porque tiene que pensar la realidad actual. El filósofo no está para pensar siempre lo que pasó, sino para pensar lo que está pasando, incluso lo que va a pasar. Y esa figura entonces tiene que adaptarse a esa transformación, a ese cambio de los tiempos. Lo crucial de la filosofía no es tanto que unos u otros hayan pensado esto o aquello, sino que han pensado para nosotros, han pensado para ustedes, han pensado para que ustedes piensen a partir de ellos, han pensado para que ustedes puedan aprovechar esos conocimientos, esas perplejidades, esos instrumentos intelectuales, y para que con ellos se ayuden en su propio pensamiento, porque nadie puede ser filósofo por otro. El filósofo es quien trata a los demás como si fueran filósofos. Es lo que hemos intentado hacer nosotros aquí, y quisiéramos que ustedes prolongasen esta tarea.